Buen día, soy el doctor López Fagalde, trabajo en el Centro de Estudios Digestivos. Bueno, hoy estamos en el primer curso de gastroenterología orientado a la práctica clínica. El tema que me toca hablar es la dispepsia, su enfoque inicial. Eh, bueno, vamos a iniciar con la hoja de ruta, donde vamos a hacer una introducción, la vamos a definir, la vamos a clasificar, vamos a ver los objetivos y el tratamiento. Bueno, la dispepsia deriva del griego, la podemos dividir en lo que es dis, de difícil, malo, doloroso, pepsis, digestión. O sea, estamos hablando de una mala digestión. Afecta al 20% de la población mundial, enfermedad muy prevalente, es el motivo de consulta muy frecuente, tanto para la práctica clínica como para la especializada en gastroenterología, que ocupa el 40% o más. Esto provoca un alto costo sanitario, esto se debe al número de consultas, a los estudios que se realizan, al consumo de fármacos y el ausentismo laboral. Lo principal de todo esto es que, hablando de dispepsia, como vamos a ver más adelante, la más frecuente es la dispepsia funcional y lo más importante que tenemos que tener en mente, que tiene una normal expectativa de vida. Sin embargo, estos síntomas pueden alterar nuestra calidad de vida. Tiene un gran impacto económico, como ya lo hablamos previamente, tanto en la sociedad como en el sistema de salud. ¿Cómo lo definimos? Como un malestar crónico y recurrente en la boca del estómago. Esto puede ser como un dolor, ardor, distensión, saciedad temprana, o sea que comemos poca cantidad y nos sentimos rápidamente llenos, la plenitud postprandial, que después de comer seguimos presentando la sintomatología, los eructos, las náuseas y los vómitos, que pueden ser continuos o intermitentes, son formas de manifestación. Puede ser la manifestación de diversas enfermedades orgánicas o metabólicas. Esto es importante porque dentro del diagnóstico vamos a tener que descartar algunas enfermedades, entre esos sistémicas, o puede ser una enfermedad celíaca, como puede ser un cáncer, como puede ser una úlcera gástrica, a lo que vamos a llamarlo dispepsia orgánica o secundaria, y si no tiene causa evidente, la vamos a llamar dispepsia funcional. También acá falta lo que se va a denominar dispepsia no investigada, que va a ser aquella que todavía no hicimos un diagnóstico de la misma. Entonces la clasificamos, como dijimos previamente, en dispepsia no investigada, que es aquella donde el paciente viene y todavía no hicimos ningún estudio como para saber de dónde viene. La dispepsia funcional, que es la más frecuente, como dijimos anteriormente, ocupa el 50-60% de los tipos de dispepsia, donde la podemos dividir en síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial, y dispepsia orgánica, que ocupa el 30%. En esta, la esofagitis va a ser la causa más frecuente, secundada por la úlcera gástrica y el cáncer, dependiendo de las zonas en frecuencia de la prevalencia del cáncer gástrico, es el porcentaje, en este caso es menos del 1%. Los objetivos van a ser diferenciar pacientes con dispepsia orgánica de los que tienen dispepsia funcional, lo principal porque van a requerir tratamientos diferentes, manejar con criterio el pedido de los exámenes que contribuyen al diagnóstico, para no estar pidiendo estudios sin un sentido claro. Y este padecimiento representa un reto para el médico debido a la frecuente superposición entre los síndromes digestivos, dado que una molestia en el epigastrio puede estar relacionada con problemas en la vesícula, con problemas en el páncreas, con los síntomas de reflujo, así que es un reto para el médico. Entonces, ¿cómo iniciamos el diagnóstico de dispepsia? Como la mayoría de las enfermedades, a través de una correcta historia clínica, preguntando sobre el estilo de vida, si consume alcohol, si fuma, si realiza actividad física, si consume fármacos antiinflamatorios o inhibidores de la bomba de protones, o antibióticos
antidepresivos tricíclicos, si tuvo cirugías previas relacionadas con cánceres gástricos o úlceras, si tiene antecedentes familiares de esófago de Barrett, de cáncer gástrico, de hernia hiatal, si tuvo antecedentes de úlceras previas o infecciones por Helicobacter pylori, o si tiene manifestaciones extraintestinales, como pueden ser caída de pelo, uñas quebradizas, para ir investigando diferentes enfermedades, ya sean autoinmunes, o mismo la enfermedad celíaca, y por supuesto una correcta exploración física. Entonces, frente a una dispepsia no investigada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Posiblemente un tratamiento empírico en algunos pacientes, que ya lo vamos a explicar más adelante. Si ese tratamiento empírico no anduvo, vamos a realizar una endoscopía, y si la endoscopía muestra algún hallazgo, como si fuera una esofagitis, una úlcera, algo que nos hablar de los síntomas que tiene el paciente, lo que diagnosticamos es la dispepsia orgánica. En cambio, como es en la mayoría de los pacientes, cuando no encontramos nada, la clasificamos en dispepsia funcional. Entonces, la dispepsia no investigada es cuando no se estudia la posible causa. La prevalencia varía ampliamente de acuerdo a la población estudiada y a la definición utilizada. Y un metaanálisis de 300 estudios la estima en una prevalencia del 21% a nivel mundial. Entonces, ¿cómo manejamos a este tipo de pacientes? Por supuesto, realizar una correcta historia clínica detallada para orientar el diagnóstico inicial y descartar signos o síntomas de alarma. En el interrogatorio, como dijimos antes, la edad del paciente, el estilo de vida, si consume fármacos, si tiene historias de úlceras, de cirugías, de infecciones por Helicobacter, caracterizar bien el dolor que tiene y por supuesto la presencia de signos de alarma, que son la pérdida de peso, los vómitos, la disfagia o dinofagia, historia familiar de cáncer, dado que nos va a cambiar totalmente la forma del seguimiento en estos pacientes, porque iremos ya a estudios ya sean invasivos o no invasivos según la sospecha. Seguimos dentro de dispepsia no investigada. Por supuesto, le vamos a recomendar que deje de fumar al paciente, que reduzca la ingesta de alcohol o la suprima, tratar el sobrepeso, y podemos iniciar un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones o test para detectar el Helicobacter pylori. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, esto va a depender de varios factores, entre estos la edad del paciente, los signos de alarma del paciente, la prevalencia del Helicobacter pylori, los antecedentes de enfermedades como cáncer gástrico, cáncer de esófago, y también la localización. No es lo mismo en Latinoamérica, los países que están sobre el Pacífico, que tienen más incidencia de cáncer gástrico, que otros países occidentales o europeos. Entonces, dentro de la endoscopía, dentro de la dispepsia no investigada, ¿cuándo hacemos la endoscopía? En todo paciente mayor de 45 años. Esta edad es relativa, como van a ver en diferentes guías. Hoy se rige principalmente por unas guías realizadas de dispepsia conjuntamente entre Canadá y Estados Unidos, donde la edad que ponen para iniciar la endoscopía con síntomas de dispepsia es a partir de los 60 años, dado que ellos tienen menor prevalencia de cáncer gástrico. Yo pongo mayor a 45 años porque acá en Latinoamérica la incidencia es mayor, la de cáncer gástrico, y más, como expliqué antes, en los países que dan hacia el Pacífico. O con síntomas de alarma, ¿sí? Entonces mayores de 45 años con síntomas dispépticos o con síntomas de alarma requerirían hacerse una endoscopía. En pacientes menores de 45 años sin síntomas de alarma, ¿qué haríamos? Si la prevalencia de Helicobacter pylori es mayor al 10-20%, lo que haríamos es testear y tratar. ¿Qué iríamos a buscar el Helicobacter pylori? ¿Cómo? Con un test de ureasa, test del aire expirado de la ureasa, o un antígeno en materia fecal. La verdad que no en todos los lugares acá en Argentina lo tienen, entonces es difícil
de manejarse de esa forma. Recuerden que nosotros tenemos una prevalencia casi del 60% de Helicobacter pylori en la población general de Argentina, y no testeamos y tratamos a todos los pacientes que tienen dispepsia. En cambio, si la prevalencia fuera menor del 10-20% de Helicobacter pylori, lo que haríamos es tratarlos con inhibidores de la bomba de protones primero. ¿Qué pasaría si fuera negativo el testeo? Iniciaríamos los inhibidores de la bomba de protones. Recuerdo que estas guías están realizadas en este caso en Estados Unidos y Canadá, y bueno, donde el poder económico es otro y las oportunidades son otras para realizar los estudios. Hoy lo que se hace mucho acá en Argentina no es testear y teatral, sino tratarlos con IVP y con inhibidores de bomba de protones, y después ver si testeamos y tratamos. Yo estoy mostrando acá lo que se debería hacer. En pacientes que realizaron tratamiento con IVP durante 8 semanas y persisten los síntomas, se debería buscar la infección por Helicobacter pylori. O sea que aquel paciente que no estaría dentro de la prevalencia de Helicobacter pylori, que sería menos del 10-20%, que se le dio el tratamiento por 8 semanas y no anduvo bien, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar en este sí Helicobacter pylori, que es lo que se hace hoy más que nada en Argentina. Se hace más con estudios invasivos, iríamos más a la endoscopía que a los test no invasivos. Y el tratamiento sería un esquema de erradicación de primera línea, que hoy es bastante complejo en Argentina, dado que se utilizan 3 antibióticos, entre estos la amoxicilina, la claritromicina y el metronidazol, más el protector gástrico, esto por 14 días, engorroso y caro. Si luego de realizar el tratamiento de erradicación persisten los síntomas, la recomendación sería la endoscopía alta, descartando la patología orgánica por supuesto, y realizar las tomas de biopsia en búsqueda de Helicobacter pylori. Bueno, este sería un esquema sugerido, que es un poco lo que veníamos hablando anteriormente, pero ya en un gráfico. Entonces, ¿a quién uno le realizaría la endoscopía? Para que quede claro, en los pacientes con dispepsia no investigada con uno o más síntomas y o signos de alarma, por supuesto, síntomas de alarma o signos de alarma, endoscopía. En los pacientes con dispepsia no investigada mayores de 45 años, esto lo hablábamos anteriormente, depende mucho de la región, probablemente en Estados Unidos y Canadá sea a partir de los 60. Pacientes sin signos ni síntomas de alarma que persisten con síntomas de dispepsia luego del tratamiento, y un test de Helicobacter negativo para descartar patología orgánica, y en aquellos que persisten con síntomas luego de realizar el esquema de erradicación de Helicobacter pylori para ver si existe patología orgánica o tiene recidiva del mismo. Ya terminando de lo que es dispepsia no investigada, lo que vamos a hablar de la dispepsia orgánica. Esta es más fácil, es cuando ya se ha identificado la lesión estructural o enfermedad sistémica que explique el síntoma. Esto es cuando realizamos el estudio y encontramos, como dijimos, de lo más frecuente, que era la esofagitis por reflujo, la úlcera gástrica, y podría entrar el cáncer gástrico. También tenemos que pensar que puede haber enfermedades sistémicas, como puede ser la enfermedad celíaca, para descartarlo, problemas biliares, parasitosis, etc. Un poco hablando de Helicobacter pylori, aproximadamente el 60% de la población argentina lo presenta. Es una infección crónica adquirida en la infancia. Entre el 10 y 20% de la población puede desarrollar una úlcera péptica secundaria a esta infección. 1% puede presentar complicación de esa úlcera. Esta bacteria puede provocar dispepsia de varias formas, a través de trastornos motores, secretores, inflamatorios. Hoy se sabe que en el estómago no solo vive el Helicobacter, sino que viven otras bacterias que además el Helicobacter pueden influir sobre ellas, provocando una disbiosis. Diversas guías de dispepsia no investigadas sugieren buscar y tratar, como dijimos anteriormente, no en todos lados se puede. Algunos enfermos podrían mejorar con su erradicación. Estos generalmente los que pueden llegar a mejorar son menos del 20%, hay que tenerlo en cuenta. No siempre buscar y tratar a todo el mundo, dado que no todos van a mejorar, solo el 20% puede llegar a tener una mejoría luego del tratamiento.
Se denomina dispepsia asociada a Helicobacter cuando se erradica el germen y se mantiene la mejoría de los síntomas por lo menos 6 meses. Esto antes se metía la dispepsia funcional, estaba el Helicobacter pylori, hoy se saca de la misma, se entendería como una enfermedad diferente cuando se encuentra el Helicobacter pylori, y si se trata y el paciente permanece 6 a 12 meses libre de síntomas, uno la asociaría con una dispepsia secundaria a Helicobacter pylori. Aunque la evidencia muestra que el tratamiento de erradicación es útil, no se conoce cómo seleccionar al subgrupo que mejoraría. Independientemente de esto, si el paciente no mejora, si lo que estamos mejorando, la posibilidad de que el paciente haga úlcera o cáncer gástrico, dado que la erradicación del Helicobacter pylori favorecería a esto. Bueno, ahora sí, adentrándonos en la dispepsia funcional, la más frecuente es cuando no se asocia a lesiones o enfermedad detectable. Hemos descartado todo, hemos hecho las endoscopías, hemos hecho laboratorios para descartar distintos tipos de enfermedades y no encontramos una causa clara. Entonces lo metemos dentro de lo que es la dispepsia funcional. Es una enfermedad muy compleja, donde tiene múltiples mecanismos fisiopatológicos, la motilidad alterada. Dentro de esto, la alteración de la acomodación gástrica, la hipermotilidad, la gastroparesia, la hipersensibilidad visceral, a ácidos, a lípidos, hoy muy relacionado toda la alteración de la motilidad con el duodeno, dado que se cree que podría estar relacionado más con la dismotilidad gastroduodenal que gástrica en sí misma, por factores alimentarios, genéticos, alérgicos, postinfecciosos, inflamatorios y psicológicos, y por supuesto la alteración de la regulación del sistema nervioso central con el sistema nervioso entérico, el eje sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. Bueno, como dijimos, es multifactorial. Hasta la fecha no se ha establecido un factor fisiopatológico universal que nos facilitaría tanto el diagnóstico como el tratamiento. Por eso hoy es tan difícil el tratamiento de la misma. Bueno, si bien según los criterios de Roma, que es por lo que se rige la dispepsia funcional o los síndromes funcionales, uno más de los siguientes síntomas: síndrome de distrés postprandial, que incluye a la plenitud postprandial y a la saciedad precoz; el síndrome de dolor epigástrico, que incluye al dolor epigástrico y al ardor epigástrico. Donde no tenemos que tener evidencia de enfermedad estructural, como lo dijimos previamente, con una endoscopia normal, con ausencia de infección por Helicobacter pylori, ausencia de enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas. Esto tiene que estar presente en los últimos 3 meses, con un inicio entre los últimos 6 meses. Esto haría el criterio de dispepsia funcional. Para el diagnóstico, como siempre, una adecuada historia clínica, con las preguntas que ya previamente realizamos, una exploración física adecuada y las pruebas complementarias. Entre estos, los laboratorios y las endoscopías digestivas según la sintomatología que el paciente presente. Entonces, ya ahí metiéndonos en lo que es la dispepsia funcional, voy un poco rápido, disculpen, pero es muy largo y se vuelve muy tedioso, pero bueno, lo estoy tratando de hacer lo más fácil posible. El tratamiento es multifactorial, como ya vimos, dado que la fisiopatología es multifactorial, el tratamiento va a ser el mismo. Lo principal de todo es tranquilizar al paciente, decirle que no tiene nada orgánico, también explicarle el tipo de enfermedad que tiene y las limitaciones que tenemos en el tratamiento. Todo esto va a facilitar el manejo posterior con el paciente. Es importante la división entre lo que es la plenitud postprandial o lo que es el dolor epigástrico. Esto hoy en día se está poniendo en discusión nuevamente, dado que se pensaba que diferenciar los diferentes síndromes funcionales de distrés postprandial o el dolor epigástrico, podíamos iniciar con uno o otro medicamento. Hoy en día ya no se cree tanto en eso.
ya que los síntomas se superponen. La educación y conocimiento de su patología, muy importante. Cambio en el estilo de vida y las medidas higiénico-dietéticas. Comer más veces menor cantidad, comidas bajas en grasas, evitar los antiinflamatorios, el alcohol, el café y el mate también ayudarían. Vale la pena recalcar que algunos de estos pacientes necesitan que se excluyan enfermedades orgánicas para que se tranquilicen. Esto es muy importante en este tipo de pacientes, ¿sí? Dado que ya con decirle eso, muchos ya se sienten mejor. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones son muy importantes, son de primera línea, son superiores al placebo en la desaparición y mejoramiento de los síntomas. Mostraría más eficacia en el dolor epigástrico que en los síntomas de dismotilidad. Esto se pone en duda hoy por la fisiopatología que se está evaluando. No hay estudios que demuestren que los anti-H2 sean mejores que los IBP, y la eficacia de los medicamentos de acción local como antiácido sucralfato no ha demostrado evidencia de la dispensia funcional. Los antidepresivos podrían mejorar la relación entre la hipersensibilidad visceral y el umbral del dolor percibido y la acomodación gástrica a la ingesta. En estas guías donde colaboraron el Colegio Canadiense de Gastroenterología con el de Estados Unidos, vieron que los antidepresivos tricíclicos entrarían como segunda opción dentro del tratamiento de la dispepsia antes que los prokinéticos. En general son de segunda línea. En algunos casos con ansiedad o depresión asociada pueden ser de primera línea. Acá hay algo que es primero el huevo o la gallina. Si los pacientes presentan ansiedad o depresión previamente, o estos pacientes pueden tener más facilidad de tener depresión o ansiedad. Lo que sí que en los pacientes donde se relaciona la ansiedad y la depresión con la dispepsia funcional andan mejor con este tipo de antidepresivos. Son muy buenos principalmente para el control del dolor. Lo que se han encontrado más beneficios son la amitriptilina. Y la evidencia con los ansiolíticos no es suficiente. Las contras que tienen estos son los efectos adversos, que es la constipación, boca seca, entre otros. Los prokinéticos son más efectivos en los que tienen síntomas de tipo dismotilidad. La verdad que las guías estas de Estados Unidos y Canadá para el manejo de la dispepsia no trabajaron sobre muchos de los prokinéticos que existen acá en Argentina, dado que ellos no los tienen, y por eso no hay evidencia clara de que sean tan efectivos, independientemente si los síntomas son de dismotilidad. Los efectos son a corto y mediano plazo, dado que a largo plazo pueden traer efectos adversos, como todos conocemos. Pocos estudios de alta calidad. Los más utilizados son los antidopaminérgicos o agonistas serotoninérgicos. La rifaximirina intervendría sobre la inflamación intestinal, reduciendo la hiperalgesia visceral y actuaría como un modulador de la microbiota intestinal. Esto faltan trabajos para hacer y con mayor tamaño, no hay una evidencia clara, pero ya se está hablando de una disbiosis como causa, entonces la rifaximirina tendría alguna acción en el mismo. La terapia, no existe evidencia suficiente, la información que hay es confusa, trabajo con sesgos. Se puede utilizar como terapia de rescate cuando no responde a los demás fármacos, o sea, cuando probamos todo lo demás y no anduvo, sí se podría probar con la psicoterapia. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico de tratamiento, complejo como es la enfermedad en sí misma. Estas son las guías que yo les hablaba.
Acá es un poco lo que le venía describiendo anteriormente, no vale la pena que se los diga, si quieren los pueden ir leyendo. Acá toman una edad mayor por lo que dijimos, la prevalencia de ellos de cáncer gástrico es menor que en nuestro país. La forma de tratamiento sería más o menos la misma, en mayores de 60 años la endoscopía, en menores de 60 años con dispepsia testear y tratar. Por ahí en países como en Estados Unidos y Canadá es más fácil, como dije, acá en Sudamérica es mucho más difícil y más en Argentina. En pacientes con Helicobacter pylori positivo, realizar el tratamiento para erradicar. En pacientes con Helicobacter pylori negativo, a pesar de la erradicación y reaparecen los síntomas, indicar el tratamiento con IVP. En pacientes que no responden al IVP, pasamos a los antidepresivos tricíclicos, y a aquellos que no responderían a los antidepresivos tricíclicos se le podría ofrecer los prokinéticos, como fuimos hablando. En pacientes no respondedores al tratamiento farmacológico, la psicoterapia sería la opción. No se recomienda de rutina la medicina alternativa. Mismo camino, dispepsia funcional, test y tratar, si no los inhibidores de la bomba de protones, si no los prokinéticos, los tricíclicos. Acá están invertidos, serían tricíclicos y prokinéticos y la terapia combinada de IVP o con prokinéticos o antidepresivos tricíclicos se usa con frecuencia en la práctica clínica, pero no hay estudios que apoyen esa eficacia, o sea que la combinación no sería más beneficiosa. No hay evidencia que establezca duración del tratamiento inicial, periodo de espera antes de cambiar de terapia o la duración del tratamiento antes de suspenderlo, pero sí podemos ver una mejoría sintomática con la utilización de IVP y prokinéticos o prokinéticos entre las 4 y las 8 semanas, sería un periodo de espera adecuado, lo mismo que con antidepresivos entre 8 y 12 semanas. Hasta el momento no se ha demostrado mejoría clínica con los probióticos o prebióticos. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido útil.